Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas, el espacio donde hablamos de temas de interés, artículos, charlas, de todo un poco. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar de el arte, o mejor dicho, la inteligencia artificial creando arte. ¿Qué significa? ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Dónde estamos el día de hoy? Los desafíos. Los desafíos, las preguntas que esto levanta. Y para partir queremos contextualizar un poco. Hoy, en el momento de producción de este episodio, existe un software que se conoce como DALL-E, D-A-L-L-E, que es una página web donde una persona es capaz de meter en una especie como de buscador tipo Google una palabra, una frase, y el software generar una imagen con distintos tipos de arte, entre comillas, con lo que tú escribiste. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, escribir astronauta comiéndose un sándwich, cantando con una guitarra, al mismo tiempo arriba de un elefante en la luna, uno lo escribe y el software automáticamente va a ser capaz de dibujarte eso que acabas de decir de manera automática, con varios estilos de dibujo en internet. Y lo interesante es que esto ya no es solamente algo artístico, sino que se ha llevado a niveles donde tú puedes hacer también versiones más o menos fotorrealísticas de esto. Claro, la forma en que funciona es que tú tienes una base de datos con cientos de miles de millones de imágenes y el computador analiza todas esas imágenes y después reconstruye imágenes a partir de la información que tiene. El tema es que hoy en día existen diversas inteligencias artificiales que producen este tipo de imágenes, ya sean más inspiradas en arte clásico, contemporáneo, fotorrealistas, porque de nuevo es tanto que es una cosas que creo que no se entienden muy bien porque lo damos por hecho. La complejidad de información que hay en una imagen y que nuestro cerebro procesa sola es gigante. O sea, ustedes puede que hayan visto lo típico de eres un robot, descifre cuál de estos es un auto. Eso para una máquina es difícil. Literalmente, cuando nosotros estamos seleccionando eso para probar que no somos un robot, estamos entrenando el algoritmo. Sí. Entonces, realmente hoy en día los computadores están en este momento histórico donde son capaces de almacenar esa cantidad de información, procesarla, analizarla. Todo esto también, obviamente, ayuda con seres humanos en la construcción básica, pero después empieza a aprender solo para generar nuevas conexiones que permiten crear nuevos significados y construir finalmente imágenes. A mí lo que me gustaría un poco dividir la conversación hoy día, Pedro, y me gustaría tocar tres temas. La inteligencia artificial que crea imágenes, la inteligencia artificial que crea videos y la inteligencia artificial que crea texto y resuelve problemas. Que creo que son tres temas distintos que tienen hartas aristas que son muy interesantes de resolver. Entonces, partamos con las inteligencias artificiales que son capaces de crear imágenes a través de los textos que tú le escribes. Una de las primeras como grandes preguntas que surgen de esto es, ¿qué pasa con la creatividad humana si ya tienes un computador que es capaz de, a través de simplemente ponerle un texto, es capaz de hacer todas las variaciones habidas y por haber de arte de eso mismo? Entonces, ¿qué pasa con el artista? ¿Quién es artista? ¿Cómo se define hoy en día? ¿O qué lo distingue? Claro, y es bien curioso ese tema porque por mucho tiempo, una de las cosas que le ha dado valor al arte, o sea, partiendo porque el arte es totalmente subjetivo, que es valioso es un consenso, pero dentro de eso, muchas de las cosas que nosotros usamos para ayudarnos a valorar algo es como, ok, ¿qué tan difícil es hacer esto? ¿Qué tan bien hace lo que está haciendo? Eh, ¿Qué tan original es? ¿Cachai que yo he conversado harto esto y muchas veces Porque tu hermana es artista, ¿le has eso preguntado me eso? voy a comentar, te voy a contar, que muchas veces está este prejuicio de que el artista es alguien que hace algo nuevo o que su gran proeza es que es un loco o hizo algo que nunca se había hecho antes. Pero en estricto rigor, nosotros los seres humanos muchas veces valoramos el arte por la proeza técnica. Una de las cosas que más miramos los seres humanos es qué tan bien está hecho algo y qué tan difícil es reproducirlo, uno. Dos,
cuál es la proeza creativa en cuanto a la capacidad de crear algo que antes no existía, inventaste una fórmula o una forma de hacer antes que antes no se podía. Y tres, literalmente es casi un poquitito de marketing o qué tan famoso es el creador. Muchas veces tú ves cuadros de una persona que si tú tapas la firma, no te parecen increíbles, pero tú la destapas y miras, dice Picasso, y dices, oh, qué increíble lo que estoy viendo. Bueno, Entonces, de hecho hay mucha... están como esos tres elementos, ¿no es Sí. cierto? Bueno, también ahí sobre eso mismo hay una crítica muy profunda que se le hace al mundo del arte y especialmente como al arte fino de eso, de que es puro marketing, de que hay muy malas prácticas, etc. El punto del siguiente es, ¿qué pasa si tú entrenas un algoritmo para que te haga todos los Picassos habidos y por haber? Y que los haga incluso tan bien como los hacía el propio Picasso en su minuto. Porque está tan bien entrenado que tú le dices, oye, quiero que me hagas un Picasso de un Tesla y el algoritmo te va a hacer un Picasso de un Tesla. Claro. Entonces, ahí, ¿qué pasa con los cuadros de Picasso? ¿Siguen siendo valiosos? ¿No siguen siendo valiosos? Y también otra pregunta que a mí me gusta mucho es, ¿cómo empiezo a distinguir la obra original de la derivada? Sí, y también hay un tema que no solo se aplica, porque ahora tú puedes mirar, decir, ya, no es tan, si bien impresionante, tampoco es tan bueno. Como hay cosas que tú puedes detectar así a simple vista de que efectivamente lo hizo una máquina, como ciertos detalles, No, pero yo creo que no habéis visto las últimas versiones de esto, son increíbles. a eso es lo que voy. Estamos hablando de una tecnología en desarrollo que ya es impresionante, cada vez se pone mejor y realmente se convierte en una pregunta muy real de cómo distingues lo que fue creado por un ser humano en contraste con lo que fue creado por una inteligencia artificial. Porque también empiezan a aparecer muchas preguntas respecto a no solo el valor del arte, que también está ese argumento de la gente que dice que, oye, esto devalúa el arte, sino que también está el tema de que, oye, tú creaste este algoritmo con el trabajo de gente y tú les pediste permiso. O sea, por ejemplo, de hecho, acá creo que tú me puedes iluminar un poco más, pero yo pienso, por ejemplo, como hay muchas cosas que tienen derechos de autor. Sí. Hasta donde yo sé, tú no puedes poner un derecho de autor sobre un estilo artístico. No. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a aparecer estas imitaciones que sin mayor esfuerzo, porque este es el tema, lo que rompe realmente estos algoritmos, lo que rompen es la escala. Todos estos algoritmos finalmente hacen que la escala de producción sea tan dimensionalmente distinta que realmente cambia la discusión. No puedes decir como, ya, pero es que un ser humano puede reproducir un Picasso si se entrena. Oye, en China hay un pueblo que es famoso por que en su minuto hacían copias de cuadros famosos y lo vendían a hoteles. Que claro, el hotel no le interesaba tener un original, pero quería tener un cuadro bonito de Picasso. Yo creo que ahí tocaste un punto que es bien interesante, que tiene que ver con varios elementos. Por ejemplo, desde hace muchos años existe Photoshop y tú Sí. eres capaz de hacer variaciones de distintas cosas. Ahora, de todas formas requería cierta proeza, cierta habilidad técnica hacer una copia. ¿Qué pasa ahora cuando a través de un simple clic y una frase cualquiera es capaz de reproducirlo? Y ahí lo interesante es, ¿tiene algún derecho al autor original? ¿Y qué pasa si el autor está vivo? Que también creo que es un desafío bien interesante esta tecnología, porque es muy distinto reproducir un Picasso, reproducir un Da Vinci, y que te haga un Da Vinci distinto, y qué bonito como hubiera pintado Da Vinci un rascacielos. Claro. Pero, ¿qué pasa si ese artista está hoy vivo? ¿Qué Sí. pasa con su arte real? ¿Tiene algún derecho sobre esto? ¿Le preguntaste qué Sí. haces con esto? Sí, por ejemplo, a mí no me sorprendería que, por ejemplo, ya, porque he visto un poco como en la opinión pública de, claro, la gente que se dedica al arte digital y todo eso, aborrecen todos estos sistemas, no encuentran que es un robo directamente, porque, no, ¿quién te dio permiso para tomar mis dibujos y Obras, sí. mis obras y ponerlas ahí? Pero después no me sorprendería un poco
no sé, pensar en algo como Walt Disney, que también empieza a decir como, oye, tú estás usando mi propiedad intelectual. O sea, una cosa que es súper interesante aquí tiene que ver con varios elementos y otra que sería bien interesante conversar. Estos software son capaces de reproducir imágenes, ¿no es cierto? Sí. Y han llegado a tal punto que son capaces de reproducir imágenes fotorrealísticas, donde tú te cuesta mucho distinguir entre una foto sacada de la realidad y una generada por el computador. Entonces, una pregunta que es bien abstracta, que es, ¿cómo vamos a empezar a distinguir la realidad de lo no real? Y ¿Cachai? el ejemplo más concreto, porque hoy en día están saliendo muchos como fake news y cosas por el estilo, pero ¿qué pasa cuando a través de métodos de producción masiva de imágenes falsas encuentras a una persona haciendo cosas en una clara fotografía que nunca hizo? ¿Cómo empiezas a rayar la distinción, el punto intermedio entre cómo detenemos esto o cómo sabemos lo que es real? Y pasándome un poco al segundo tema, que era, ¿qué pasa cuando estos softwares son capaces de hacer video? Por ejemplo, una pregunta que me encantaría resolver es, ¿cómo cómo tú en el futuro recibes, por ejemplo, a través de dos medios, un discurso de un presidente diciendo una cosa y un discurso de un presidente diciendo todo lo contrario? Y a través de estos software, esos dos videos son prácticamente iguales. Es muy Sí. difícil distinguirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a saber nosotros como audiencia distinguir lo que en verdad dijo el presidente? Sí, bueno, sobre ese tema, si bien... Es muy Sí, distópico. no, lo que decir, si bien sobre el tema de estas inteligencias artificiales nuevas, todavía siento que me falta por saber más. De ese tema sé bastante, por suerte. Tengo una lista gigante de referencias. Porque unas cosas que hablaba, de hecho, un experto sobre ese mismo tema, decía que hoy en día unas cosas que también se están desarrollando es como esta misma inteligencia artificial o Photoshop, pero que funciona al revés, que está hecho para detectar la genuinidad, qué tan genuino es algo. Ya. Cosa de que finalmente tú dices, mira, es imposible, es realmente imposible, porque de nuevo, esto rompe cualquier escala de producción. Es realmente imposible detener la producción masiva de información falsa si usas estos algoritmos, porque incluso ya se venía viendo, por ejemplo, en YouTube, donde habían fábricas, literalmente fábricas, de producción de vídeos donde tenían una biblioteca de vídeos que se juntaban, producías un clip de 5 minutos y lo publicabas, y publicabas, y publicabas, y tenías cuentas y cuentas y cuentas publicando. Y no, algo que cualquier ser humano lo ve y dice como, ok, acá hay algo raro. Pero, de nuevo, la escala a la que jugaban era tan grande que decía como, mira, no me importa que 99% de las veces no funcione. De repente, uno de estos se hace viral. A pesar de que tú, si lo miras en serio, dices como, esto es basura. Pero apunta finalmente a todas las preconcepciones, apunta a los prejuicios. Entonces, finalmente, es carnada para la mente. Yo lo que tengo como desafío, Pedro, es si es que no vamos a ser capaces de distinguir en un futuro relativamente próximo un video real de uno falso que empieza a viralizarse por las redes sociales, que empieza a viralizarse por el WhatsApp, ¿cómo vamos a ponerle límites a esta tecnología para que no nos pase que empecemos a dudar de absolutamente todo lo que vemos? Porque, como te decía, si vemos un video de un presidente diciendo una cosa y al mismo tiempo vemos un O sea, en video China se hace que eso. era al mismo tiempo diciendo todo lo contrario, ¿cómo empezamos a distinguirlo uno del otro? Y ahí el desafío está también un poco para los creadores de estos programas, porque estamos muy metidos en la lógica de inventemos un software que pueda llegar lo más lejos posible, pero no nos estamos preguntando cuáles son las consecuencias que eso trae. Sí, porque muchos de estos software que se habían inventado previamente, por ejemplo, hay uno que se usa para imitar la voz. El de Star Wars. Exacto, que se usó, por ejemplo, en la última serie de Obi-Wan para alterar la voz de Darth Vader. Porque, ¿qué ocurre? Tú tienes de nuevo una biblioteca de contenido, en este caso la voz de un actor, y después la máquina es capaz de reproducirla basado también en otra persona hablando, hace modificaciones. Pero todas esas cosas se inventaron un poco para ahorrarle trabajo a los cineastas, que no tengan que traer de nuevo al actor para grabar todo de nuevo, sino que tú puedes hacer las correcciones en edición. Pero pasa eso, que estás creando herramientas para fabricación de contenido que, de nuevo,
a mí lo que más me preocupa, porque de nuevo, ya se hace en China. Tú puedes ver como videos de China donde tú dices como, esto no es una persona, esto está siendo alterado digitalmente. Puede que el discurso lo esté leyendo un robot, puede que simplemente tengas como títere de un ser humano, que no, tienes mucha información de grabaciones, entonces le pones este guión a este títere y gesticula y habla, porque de nuevo, el lenguaje de las noticias, la gente muchas veces habla así, más tranquilo, no mueve tanto los brazos. Pero no, es cosa de tiempo para que inventen que muevan los brazos el títere. O sea, sin ir más lejos, un caso muy polémico que salió ahora recientemente fue el de Bruce Willis. Bruce Willis, que es un actor famoso de Estados Unidos, para algunos que no lo conocen, sale en Duro de Matar y otras películas. Sí. Y él tuvo un problema muy concreto que una empresa que tenía los derechos de imagen de Bruce Willis mandó a hacer un video donde Bruce Willis sale haciendo una publicidad. Y él no actuó nada, no estaba en el video, simplemente fue un deepfake que se llama, que fue una manipulación de video y que lo hacía parecer como que él estuviera actuando. Entonces la pregunta es, ¿esta empresa tenía los derechos de imagen, pero tenía derecho a hacer que Bruce Willis actuara, entre comillas, totalmente digitalizado e hiciera un video hablando de algo? Claro, yo en ese caso te diría que, o sea, Te respondo sí, desde ya que la respuesta es no, se extralimitaron del uso del Eso derecho mi- de imagen, eso mismo te iba a pero decir. el tema es, si eso ya se está haciendo, ¿qué pasa con todos nosotros? O sea, sin más lejos, por ejemplo, todos los que ustedes nos están viendo ahora en este minuto en redes sociales están consumiendo un video que probablemente puede ser utilizado para entrenar una máquina para hacerla que yo salga diciendo otras cosas que no quiero decir. O sea, tenemos 5 años de audio. Es lo que también le hicieron que decían en Cortex, a Joe Rogan, Sí. que también tiene toneladas y toneladas de audio que tú le puedes pasar al computador y conviertes a la persona en un títere que, de nuevo, ahí es donde pienso mucho que vamos a empezar a ver, por un lado, un tema legal muy fuerte de derechos de imagen, derechos de voz, derechos de apariencia. Y esto no está bien desarrollado en el mundo, porque No. esta tecnología no existía hasta hace un par de meses. Sí. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar que, por ejemplo, nosotros tenemos unos amigos que se llaman Conexión Creativa, véanlo, muy bueno. ¿Qué pasa si ellos deciden entrenar un software para que la entrevista la haga un computador? Y salga, en vez de Juan Pablo hablando, salga un computador hablando por él. Y esto ya se puede hacer. Es más, en este caso que les contábamos, hay una entrevista entre Steve Jobs, que está muerto, y Joe Rogan, donde ellos hablan y literalmente no hay ningún ser humano hablando. Es un computador entrenado que imita la voz, imita las ideas y los comentarios. Entonces tienes literalmente máquinas que están pensando, entre comillas, cómo respondería una persona y lo hacen por ti. Entonces, ¿dónde está el límite? Sí, y yo creo que lo que más va a empujar esto por un tema de gravedad es efectivamente el tema de la veracidad de las noticias. Porque no solo significa, y esto recuerdo una frase de Humberto Eco, que él decía, mira, lo difícil acá no es probar que una cosa es falsa cuando es falsa, es comprobar que algo es verdad cuando es verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, que las cosas que mencionaba en uno de los podcasts que escuché que hablan de este tema, de, oye, cuando salió este audio de Donald Trump, decía que manoseaba mujeres, él tuvo que salir, no, yo ya no era así, soy otra persona, tuvo que salir a disculparse. Hoy en día él dice, no, ese audio es falso. Entonces, hoy en día es más difícil efectivamente decir, esto es verdad porque el agua fue contaminada. Sí. El agua fue completamente contaminada con la posibilidad de crear este tipo de contenido que es, de nuevo, tan genuino, tan convincente. ¿Y qué pasa con todas las personas que hacían ese arte? O sea, qué pasa con nosotros haciendo este podcast cuando un computador va a ser capaz de hacer este podcast? Sí. ¿Qué pasa El computador con... resume este libro y que lo lea Santiago. Y que lo lea Santiago. Y lo van a escuchar con mi voz y lo van a ver con mi cara. Es impresionante. Sí. Entonces, ahí hay ciertos elementos que encuentro súper interesantes y que me llevan al tercer tema que quería conversar contigo, que hoy en día hay una tercera gama de inteligencias artificiales que son capaces de, uno, redactar texto, son capaces de escribir un libro, y dos, que está la parte más
desafiante, son capaces de resolver problemas. Y es decir, tú le preguntas cosas y el computador lo responde como un ser humano. En otras palabras, tiene una versión bastante avanzada de cómo piensa un ser humano. Estamos literalmente con un computador que piensa por sí mismo. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo era ese ejemplo? ¿Cuánto nos falta para llegar a Matrix? Sí, era como esa pregunta de... una persona fue a un museo famoso en Francia y vio una obra de arte que le recordó a su caricatura de la infancia. ¿Cómo se llamaba el personaje? Y le decía es Da Vinci y hace toda la cuestión. Claro, era Leonardo. Perdón. Porque era la persona en Francia, fue al Louvre, donde vio la Mona Lisa, que fue hecha por Leonardo da Vinci. Las Tortugas Ninjas, todos los personajes se llaman como artistas del Renacimiento. Ahí está Leonardo. Entonces, ese tipo de conexión un ser humano las puede hacer, pero la máquina de nuevo las hace más rápido. Y yo pienso de nuevo en la cantidad, por ejemplo, que hay de... que es una subindustria de gente de escritores fantasma, que es gente que tú le pagas y te escribe un libro, actores de voz que te leen los libros y los suben a Audible. Entonces hoy en día alguien va, se compra los derechos para usar esta máquina, la máquina le escribe 20 libros, otra máquina los lee, los sube todos a la plataforma de Amazon y Amazon empieza... O sea, mucha de la responsabilidad va a caer en estas plataformas que van a tener que, yo me imagino, que desautomatizarse. Porque yo no creo que en el corto plazo un algoritmo como el de YouTube, las tiendas de Amazon, sean capaces de analizar la veracidad de la ola de contenido que se puede producir de la noche a la mañana. Y otra cosa que es súper interesante es que ¿qué te hace pensar que los mismos algoritmos de las redes sociales no usen esto? El ejemplo perfecto es, si hoy en día existen software a los cuales tú les escribes algo y te hacen un video, que evita que Instagram, TikTok, Facebook en general, empiecen a crear videos hechos automáticamente por una computadora, testear su engagement y empezar a viralizarlos. Y hacerlos lo más adictivos posible. Y los diseñan ellos mismos. Y no hay un creador detrás, no hay un ser humano. Es literalmente una inteligencia artificial entrenada para hacer esto, que sea aún más adictiva. Entonces, sí, ¿qué para eso? ¿Qué evita que lleguemos a ese punto? Sí, porque de nuevo, todo vuelve a que toda esta producción de contenido se hace sobre las espaldas de lo que ya alguien construyó. Entonces, de repente es como, oye, estás devaluando totalmente mi trabajo. Toca el tema también de que los seres humanos apreciamos el arte de forma subjetiva y o sea, yo ahora estoy viendo, por ejemplo, una serie de Guillermo del Toro, que la produjo Guillermo del Toro, que son puras cuentos cortos de terror, buenísima, veanla. Y yo pienso como, esto que yo disfruto y me gusta pagar y me gusta recompensar a los artistas. O sea, yo quiero que esta gente que crea el contenido que consumo pueda comer. Ahora, siento que estamos llegando a un punto que es como de ciencia ficción, sí, donde vamos a tener que imponerle leyes a estas inteligencias artificiales para que no se descontrolen en cierto sentido. Porque, ¿cuál es? Una inteligencia artificial no tiene una ética, no tiene una moral. Todavía, porque puede que lo lleguen a desarrollar, como vamos. Pero más allá de eso, tenemos que empezar a establecer y a pensar cuáles van a ser esos límites. Sí. ¿Dónde van a estar dados? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Ejemplo que me encantaría ver. Por ejemplo, ¿vamos a ponerle un límite a los generadores automáticos de videos con personas que están vivas? ¿O no van a tener ese límite? ¿Vamos a tener un límite o alguna forma de verificar identidades de personas que salen en cuentas de redes sociales con videos reales, no reales? ¿Va a haber alguna especie de repositorio o algún lugar donde nosotros como sociedad, digamos, por último, en este lugar la gente viene a refutar que eso no es real? Pero yo también ahí pienso donde los peores actores dentro de todo esto siempre van a ser gobiernos peleándose entre ellos. Todo lo que van a ser las campañas de desinformación, o sea, intervención electoral, donde tú dices como, no es solo que la máquina no tiene ética, no, hay un actor detrás con una intención muy perversa contra ti. O sea,
O sea, no me extrañaría nada que en las elecciones constantemente se hicieran, tomaran estos mismos software para hacer que tu enemigo diga todo lo que no quieres que diga. Sí, o sea, intervención electoral no es algo nuevo. Pero el nivel de masividad y lo increíblemente bien hecho de lo que se Sí. puede hacer. Es que eso es lo que me impresiona. ¿Viste los videos que producían estas Sí. inteligencias artificiales? Son un video como grabado por un ser humano de la vida real. Está demasiado bien hecho. Sí, no, es impresionante. Entonces ahí es donde, para citar a Jurassic Park, pensaron en que si podían hacerlo y no si debían hacerlo. Sí, Y ese fue mi Jeff Goldblum. muy bien. pero que pasa eso. Creo que vamos, si tengo que, para cerrar un poco, hacer una predicción. O sea, la tecnología se viene más fuerte. Yo me imagino que vamos a ver una respuesta en el corto plazo de las plataformas mismas, porque no me imagino que sea dentro del interés, por ejemplo, de YouTube, que se llene de videos hechos por la inteligencia artificial de forma masiva. No lo sabemos, a menos que el propio YouTube lo hagan ellos mismos para generar que más no. engagement. No, si YouTube lo produce, sí, pero que YouTube... Que un tercero lo produzca en YouTube. Claro, Ya. eso me imagino, una suposición, que no quieren que finalmente se ensucie, que las plataformas mismas no quieren que se ensucie el agua con contenido de o mala calidad o dudosa reputación o que es ilegal porque, no sé, está usando la cara de Bruce Willis. Entonces, por ahí un lado, pero después también me imagino que va a tener que haber un tema regulatorio de algún tipo de, por ejemplo, ok, tú, Santiago, no tienes que registrar ni tu cara ni tu voz en ningún lado, pero tú eres el dueño de tu cara y tu voz y nadie puede simplemente ir y copiarte. Sí. Entonces, todas esas cosas creo que son desafíos y noticia en desarrollo. Y que lo que encuentro más interesante es que probablemente vamos a conversar de esto en 3 meses más y la conversación va a haber cambiado. Porque están avanzando de manera tan rápida estos software que yo creo que somos totalmente incapaces de predecir dónde va a estar el desarrollo en 6 meses más. Entonces, yo dejaría un poco abierta la conversación a que volvamos a visitarla. Volvamos a todos los que nos están escuchando en Spotify, en YouTube. Espero que nos estén escuchando una versión hecha por una inteligencia artificial de nosotros mismos. A que nos sigan siguiendo, nos sigan comentando y ¿Qué ojalá opinan de este tema? y que nos den sus opiniones, porque nos interesa que creemos que aquí hay un tema muy sensible para nosotros como podcast, como redes sociales, como YouTube. Gente que le gustan las cosas creativas. Cosas creativas y nos gustaría escuchar mucho qué opinan. Entonces, les damos muchas gracias por no habernos escuchado el día de hoy. Los invitamos a ver nuestra página web, donde van a poder apoyarnos, ver dónde conversar con nosotros. Es elementalpodcast.cl. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Trabaja, maldita sea. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ya. Páguenme dinero. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas, el espacio donde hablamos de temas de interés, artículos, cosas que nos llamen la atención. Mi nombre es Santiago Oh, y estoy aquí con momento. querido Pedro. Déjame hacerlo. Ya, perdí la práctica con la Excel.